Bueno, información desde Costa Rica. Dice que tanto Nacho Ambriz como José Manuel El Chepo de la Torre son candidatos a dirigir a la selección de aquel país. Ya llevábamos días escuchando que Nacho Ambriz era un candidato muy fuerte y bueno, pues ahora se ha sumado José Manuel de la Torre a esa baraja de posibilidades. Estos son los técnicos mexicanos en el extranjero: David Patiño en el Herediano, Benjamín Mora en Asia, Carlos de los Cobos con la selección de El Salvador, Jacques Pasi, que hasta hace unos días era el técnico de la selección de República Dominicana, y Rafael Márquez, que está en el fútbol de España. Es tiempo de escuchar a David Patiño, técnico del Herediano. Sé que Herediano es uno de los equipos más importantes de Costa Rica. Pienso que tienen un fútbol muy interesante y que también puede ser un buen mercado para nosotros los técnicos mexicanos que estamos aquí, que por ahora no tenemos cabida en el mercado nacional. ¿Por qué crees que técnicos formados acá en México han visto reducidas estas plazas para dirigir tanto en Liga MX como en Liga de Expansión? No creo que sea algo oculto, ¿no? Es evidente, 2/3 de los equipos en México prefieren traer técnicos extranjeros. No es algo que estoy inventando yo, simplemente tienes que ver la proporción y pues así es. Lo entiendo, vamos, tenemos una historia que nos marca. Y pues también nosotros queremos trabajar y buscamos otros lugares para hacerlo. La impresión de muchos técnicos que han llegado sin antecedentes en el fútbol mexicano. Las directivas deciden a quién traen y por qué lo traen. Entonces, y bueno, ya será su situación, pues, pedir que los técnicos que llegan pues den los resultados que se esperan, ¿no? Hay algunos que no los dan y bueno, lo que sí me he dado cuenta es que la paciencia para el jugador, para el técnico extranjero es más grande que para el técnico mexicano en México. Pero bueno, es parte de nuestra idiosincrasia. A ver, Rafa, ¿por qué no hay mayor oportunidad para el técnico mexicano en la Liga MX? Bueno, a mí me parece que lo que decía Patiño tiene mucho sentido. Y si te pones a ver, sobre todo, podríamos hablar de los últimos 2 torneos, han venido de repente experimentando con técnicos que a lo mejor ni siquiera tienen el respaldo como para llegar. No quiero decir que no lo merezcan, pero no cuenta con ese respaldo de resultados como para llegar. Y la verdad es que comprobar ya dirigiendo el fútbol mexicano que fueron buenas contrataciones. Se acaba de dar, se dio, ya sabemos, en San Luis la salida del técnico. Ahora se anunció que llega un uruguayo, Méndez me parece, técnico de Liverpool de Uruguay, que nadie va a dudar de la capacidad, pero sí creo que hay técnicos en el fútbol mexicano que han demostrado capacidad. Porque tú, para calificar la actuación de un técnico, su desarrollo, su trabajo, ahí hay que medir un poco también el nivel de plantilla en la que está trabajando, ¿no? Y las condiciones en las que se va dando. O sea, muchas veces los planteles no son tan vastos, sobre todo estos últimos torneos, arrastrando el tema de la pandemia. A lo mejor te aparecían una serie de jugadores que no podían en el arranque del torneo o de cada torneo estar presentes en la alineación para fortalecer ese equipo, que es un equipo de los, vamos a llamarle, no malos, pero discretos, y no tenían la oportunidad de poderse recuperar en el torneo. Y los resultados también lo hemos visto. Hay técnicos, por ejemplo, el caso de Pesolano, que llegó al fútbol mexicano sin tener mayor nombre, y sin embargo sí lo respetaron. O sea, en Pachuca tuvieron ahí el tino de aguantar a pesar de un arranque francamente muy malo, donde sabemos que si ese sitio hubiese estado ocupado por un técnico mexicano seguramente le hubieran dado las gracias, ¿no? Y aquí demostraron que la paciencia, y que sí estudiaron para traer a ese técnico para dirigir a los Tuzos. Pero digo, esto es algo que no es nada nuevo y me parece que difícilmente se va a corregir, ¿no? Es un poco el nerviosismo de los directivos, y vete a saber por qué inclinarse con bastante frecuencia en el técnico extranjero, ¿no?
¿No pasa y nada tiene que ver con un tema de preparación, Chelis? No, y te hablo por los técnicos mexicanos que no tienen trabajo, no por mí. Te hablo por los que no tienen trabajo. Yo creo que el técnico, yo no creo, estoy seguro que el técnico mexicano tiene toda la preparación táctica, porque el fútbol mexicano es muy, muy táctico como para ocupar un lugar. Yo se lo atribuyo a modas, se lo atribuyo a efectos dominó. Le sucede a uno, tiene éxito y entonces le junto y el de junto y el de junto copian a cosas económicas. Son otros sueldos totalmente lo que vienen cobrando los técnicos extranjeros, porque es una grandísima oportunidad de dirigir en MX por la poca... ¿Cobra menos el extranjero, estos extranjeros que han llegado a México, quita Solari, los demás, pero por supuesto que cobran menos, Rafa. Bueno, no sé comparados con quién, ¿no? Dios, de luego si lo comparas con el Tuca Ferretti o lo comparas con el Piojo, sí. Pero si lo comparas, por ejemplo, en su espacio cuando dirigió David Patiño, perdón que ponga el nombre de mi hijo por medio, pero te puedo decir el trabajo, o otros, Diego, no recuerdo el apellido ahorita, que estuvo dirigiendo Querétaro y que de repente no hubo paciencia. No, tampoco me parece que puedan estar por debajo de ese más o menos tenor de técnicos. Pues sí, que no. Diego aparece en el orden que te estoy hablando, ¿no? Técnicos jóvenes que tienen otro tipo de sueldos, y eso, vaya, pero comprobado está, ¿no? Y no es ventilar sueldos por televisión, pero sí vienen ganando menos de los que no tienen trabajo. Eso te lo aseguro, y al final de cuentas han demostrado tener capacidad. Esa es otra realidad. Han demostrado tener capacidad y levantar sus equipos, que la paciencia es otra, sí es otra la paciencia que les tienen cada mexicano, pero hablando de capacidad, que fue tu pregunta directa. Pero también Chelis, no en todos los casos. En general, ¿no? Es que no puedes hablar de Juan, de Pedro y de Armando, en general. En general. Pero sí tienen gran capacidad. Los técnicos mexicanos tienen gran capacidad y gran preparación. No, yo del técnico mexicano sí hablaba. Yo me refería al extranjero. Ok. Entonces no pasa por un tema de preparación, pasa más por un tema de paciencia, Jared. ¿Por qué el directivo corta siempre por lo más delgado, pero sobre todo cuando tiene que ver con el técnico mexicano y no tanto con el técnico extranjero? Lo que pasa es que cuando contratas a un técnico extranjero vienen esas cláusulas de rescisión, ¿no? De decir, bueno, si te despido, ese es el castigo. A diferencia con un técnico mexicano o joven que va comenzando, realmente le dicen, pues te estoy dando la oportunidad. O sea, tampoco es que me tienes que pedir algo si te destituyo. Te puedes quedar trabajando en la institución, porque eso es lo que regularmente hacen. Creo que esto va muy de la mano de que los equipos mexicanos no le están dando muy poca oportunidad a los técnicos jóvenes. Muy poca oportunidad. Y obviamente también a su vez llega a pasar que no les va bien y terminan realmente dándole las gracias y no hay otra oportunidad con otro equipo, como sí la ha habido para otros técnicos en el extranjeros en el fútbol mexicano. Bueno, este es el caso, por ejemplo, de Diego Coca, cuando vino a México por primera vez dirigiendo a Santos. ¿Qué tanta experiencia tenía? Muy poca, pero muy poca. Sí. Regresó a su país, regresó a trabajar en otros países, le empezó a ir bien, vino otra vez ahora a Atlas, y ¿cómo le fue también con Atlas? Oye, antes estuvo en Xolos. Y antes estuvo en Xolos y no le fue nada bien. ¿Y qué pasó? Otra vez vino a Atlas, cuando ya tenía dos opciones o dos oportunidades y no le ha habido nada bien. Dime si a un técnico mexicano le dan esa oportunidad. Yo creo que no. Hoy el más reciente es el caso del Pito Altamirano, que con un equipo con el que terminó el torneo cuando lo agarró ya comenzado y que comienza el siguiente, que fue este que acaba de terminar, le cambiaron al 80% del plantel y terminó metiéndose a un repechaje. Sí. Entonces sí nos vamos a esa parte de decir, sí, está bien darle oportunidad, pero híjole, ¿qué plantel les das como para poder demostrar algo? ¿No le hiciste? Pues, ¿cómo quieres que le hagas? Y con el plantel que tengo, pelearle a los 8
que regularmente están dentro de los primeros lugares, me resulta muy complicado, ¿no? Ahora que Rafa tocaba el nombre de Alex Diego, que en su momento dirigió a Querétaro, Rafa Puente, ¿no? Rafa Puente hijo, evidentemente, otro joven. Mencionan al Piti Altamirano, el Chiquis García en su momento, ahora en otra división. Lozano. Pero ¿por qué no surgen? Jimmy Lozano, sí, por supuesto, pero ¿por qué no surgen más técnicos jóvenes, Rafa? ¿Por qué no se termina por dar ese cambio generacional en la baraja de entrenadores mexicanos? Pues la verdad, porque yo creo que quitando lo que hizo, y me voy a remontar muchos años atrás, lo que hizo Pumas en algún momento, ¿te acuerdas que era institucional el técnico que venía de la extracción de Pumas? Y ahí fueron encontrando trabajo, cantidad, empezando por Bora Milutinovic, pasando por Ferretti, pasando, ¿qué te puedo decir?, por Luis Flores, Memo Vázquez, que ahí se ocupaban y se preocupaba la directiva por irle dando también un proceso al técnico, que yo siento que debería de ser lo más adecuado. No porque el técnico que está a la expectativa del primer equipo desee que le vaya mal al compañero, pero que el club, de acuerdo a un trabajo que, para acabar pronto, ese tipo de trabajo, el que lo implementó fue Renato Cesarini con Pumas. Y Pumas le sacó muchísimo provecho, mucho jugo. Ahora dime, ¿en qué otro equipo han manejado así las cosas? No. Sí, hablas de un proceso de formación, sí, claro, ¿no? Que se vaya haciendo el técnico. Que se vaya haciendo el técnico en el equipo en distintas categorías hasta que tenga la oportunidad de dirigir al primer equipo. Y le dieron las gracias. Sí. ¿No? ¿Y a quién trajeron? ¿Por qué no sucede esto, Chelis, en el fútbol mexicano? ¿Por qué no es más común? Chelis. Perdón, no te entendí. Chelis. No te escucho nada. Te preguntaba que por qué no es más común esto que decía Rafa, el darle seguimiento a un entrenador que vaya pasando por los equipos juveniles de un equipo hasta que tenga la oportunidad, de acuerdo a cómo ve ese proceso el directivo, para darle entonces la responsabilidad del equipo absoluto. Yo creo que ahí se rompió con Michel, ¿no? Pero en la cadenita sí venía, y Andrés venía en esa cadena, ¿no? Y te digo que se rompe con Michel, pero yo creo que de lo poco que en el fútbol mexicano que hay en esto, que tienen toda la razón de seguirlo haciendo, es Pumas. No se te olvide, ahora los 5, 6 o 4 promotores nuevos que manejan el fútbol mexicano, y que ya no hay Hurtados, ya no hay Laras, y entonces estos 4 o 5 que son los que colocan a estos mismos técnicos que los van subiendo y los van bajando. A todos estos nuevos técnicos son promotores mexicanos y argentinos que han trabajado mucho con México, y son los que los van colocando. ¿Por qué? Porque pues el mercado de los dueños se les está abriendo, y entonces también eso. Pero a ver, ¿cómo lo vas a impedir? Pero entonces el promotor ayuda más al técnico extranjero que al técnico mexicano. Sí, yo creo que sí, porque en realidad abiertamente tiene más negocio con el técnico extranjero que con el técnico mexicano. ¿En cuanto a facilidad de contrataciones? En cuanto a facilidad de contrataciones, en cuanto a facilidad de colocación, en cuanto a esta llegada directa con el dueño. Están dominando el mercado estos señores. Es su trabajo, no me meto con ellos. Simplemente lo están dominando y están poniendo en los escritorios estos nuevos nombres y muchos más que faltan por ver. A Lozano le preguntas si quiere dirigir el fútbol mexicano, y no lo quiere dirigir. Él quiere dirigir en Houston. Del Olímpico se va a Houston, vas a ver. Por el fútbol mexicano no va a pasar. Porque no le gusta el cómo se mueve, el cómo esto, cómo todo esto, entonces se va directamente a Houston.
Y es un gran técnico, no podemos decir que no sea un gran técnico Lozano y no pueda estar en el fútbol MX.